Los autónomos pagarán el nuevo salario mínimo interprofesional desde enero, aunque la subida se apruebe más tarde. El incremento se aplicará de forma retroactiva. El Ministerio de Trabajo y Economía Social confirmó que el salario mínimo interprofesional SMI no solo subirá el año que viene, sino que además lo hará de forma retroactiva. Independientemente de cuándo se apruebe, los autónomos deberán aplicar el aumento desde el 1 de enero. Tanto la ministra de Trabajo como su número 2 confirmaron en varios momentos de la semana pasada que el salario mínimo interprofesional SMI subirá de nuevo el próximo año y que esta subida tendrá efectos retroactivos. Esto significa que aunque la medida no esté aprobada a comienzos de 2025, los autónomos deberán aplicarla desde el 1 de enero. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social aseguraron que el aumento del SMI crecerá hasta al menos 1.170 euros al mes, 16.380 euros anuales. Esto supone una diferencia superior a 500 euros al año respecto a los 15.876 euros actuales, aunque desde el Gobierno están presionando para que el incremento sea mayor. Ante estas intenciones, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, expresó su rechazo a la propuesta, señalando la espiral de costes que afecta tanto a autónomos como a empresas. Además, en enero los autónomos deberán asumir no solo la subida del salario mínimo interprofesional SMI, sino también otros incrementos de costes. Por un lado está la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, que puede obligar a muchos autónomos a pagar más horas extras. Y además está la subida del mecanismo de equidad intergeneracional MEI, que este año ya supuso el 0,58% de las bases de cotización que los negocios pagan por sus asalariados. Los negocios asumirán la subida del SMI y las cotizaciones de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025. En los últimos días se ha dado a conocer que aunque la subida del salario mínimo no se aprobará seguramente en enero, sí se aplicará de forma retroactiva. Por lo tanto, los autónomos con plantilla tendrán que estar al tanto de la aprobación de esta medida, puesto que si, por ejemplo, terminará aplicándose en marzo, también tendrían que ponerse al día por los meses de enero y febrero. Una de las principales dudas de los empleadores es a partir de qué momento deberán aplicar la subida. Al respecto, en primer lugar, el autónomo debe comprobar si el trabajador está percibiendo el salario mínimo interprofesional SMI en bruto. Para ello, habría que verificar si puede absorber o compensar algún concepto salarial de la nómina. Si la compensación y absorción permiten alcanzar el SMI aprobado, no sería necesario aumentar el sueldo. Sin embargo, si no llega al salario mínimo, el autónomo tendría que regularizar los atrasos desde enero de 2025 mediante el pago de estas cantidades pendientes. Es importante realizarlo dentro de los plazos establecidos por la norma, que suelen ser de 1 o 2 meses. Se recuerda que en el concepto de dieta, siempre que sea real, compensa un desplazamiento o una comida y no es un concepto salarial, sino extrasalarial. Por otro lado, si se pueden compensar y absorber conceptos como mejoras salariales o pluses, incluso se permite usar la antigüedad para alcanzar el SMI, algo que no era posible antes. Por ello es de esperar que sectores como la agricultura o el servicio doméstico, donde tradicionalmente se paga el SMI, sean los más afectados. En estos casos, los autónomos deberán abonar atrasos en las nóminas para ajustar los salarios a la nueva normativa. ¿Cómo se aplicará la nueva subida del SMI? Existen 2 escenarios para aplicar esta medida. Si el decreto, por ejemplo, si se aprueba antes de febrero, los autónomos solo deberán actualizar las nóminas desde enero. Si la nómina no se actualiza a tiempo, que es lo más probable, será necesario realizar un pago adicional en concepto de atrasos, compensando la diferencia entre el antiguo y el nuevo SMI. Por poner un ejemplo, si el SMI volviera a subir a 54 euros al mes brutos por 14 pagas, como ya sucedió en 2024, y se aprobara en febrero, los autónomos tendrían que pagar adicionalmente 54 euros por el mes de enero, alrededor de 24,22 euros de cotización adicional. En caso de pagas extras por rateadas, otros 9 euros por trabajador. En total, el sobrecoste sería superior a 77 euros por empleado solo por el primer mes del año. Esta sería la 7ª subida del SMI en los últimos 7 años. De aprobarse la nueva subida del salario mínimo interprofesional SMI, se trataría del 7º incremento desde que llegó al gobierno el presidente en los últimos 6 años. El SMI ha subido un 54% hasta 5.000 euros anuales. En la anterior legislatura, el gobierno ya elevó el salario mínimo interprofesional desde los 735 euros hasta los 1.080 euros en 2023, un incremento del 47%. Con la subida del salario mínimo que entró en vigor en enero de 2024, el salario mínimo interprofesional SMI se ha incrementado un 54% desde 2018. Esto significa que solo en 6 años los autónomos y pequeños negocios han tenido que hacer frente a 6 subidas del sueldo mínimo, sin contar la próxima que ya está preparando el gobierno.
Como publicó el Ministerio de Trabajo en la captura a continuación, la primera fue de 736 euros al mes a 900 euros. La siguiente fue de 900 euros a 950 euros al mes. La tercera fue de 950 euros a 965 euros al mes. Y la cuarta fue de 965 euros a 1.000 euros al mes. En 2023 tuvo lugar el quinto aumento de 1.000 euros a 1.080 euros al mes. Y la última, que entró en vigor este enero, fue de 1.080 euros mensuales a 1.134 euros al mes. Esto significa que en 6 años los negocios pagan 354 euros más al mes por 14 pagas o casi 5.000 euros anuales más por el salario mínimo de sus empleados. Ello sin contar las cotizaciones que deben asumir los empleadores. No olvidéis de suscribirse a este vuestro canal Gestoría de YouTube para más vídeos y más información. Gestoría YouTube. Suscribirse, por favor.